¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cómo una persona del canal ha logrado conseguir casi 44 millones de oro. Y tú me dirás, Tantaes, eso es imposible, nadie puede tener tanto oro. Lo cierto es que hay muchas personas que tienen una gran cantidad de ingresos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del compañero llamado Gilbert, ¿de acuerdo? Gilbert pues es un miembro del Discord del canal. Igualmente ustedes pueden unirse al Discord, se encuentra en el primer comentario de este video y de todos los videos del canal. Aquí recientemente, desde el día de ayer, desde ayer, nos ha dejado capturas de sus ventas, ¿sí? Y ¿qué pueden apreciar acá? ¿Sí? Tiene ventas de 7 millones, tiene ventas de 5 millones, ahí podemos ir viendo otra de acá, déjame ver si la podemos ir encontrando, que más o menos se encuentra por acá. Disculpen si no la encuentro bien, pero bueno, aquí pueden ver también varias ventas. Esta es la de 7 y por acá se encuentra la de 5. Disculpen, aquí estaba la de 5. Entonces tú me dirás, Dantaes, ¿cómo es posible que él haya juntado tanto dinero? Para empezar se ve que vende legendarios, pero ¿cómo consiguió tantos legendarios? ¿Cómo es posible? ¿Es viable? Y bueno, lo cierto es que sí, porque lo estamos viendo en pantalla. Pero tú me dirás, ¿cómo es posible juntar tal cantidad de dinero? Y que de hecho aquí nos muestra cuánto dinero tiene, cuánto oro tiene. No es algo que sea complicado, pero tú tienes que entender. Son conceptos que debes ir sacando y que a largo plazo te van a servir. Ahora, si tú eres de las personas que inmediatamente cambian su oro por saldo, esto no te va a funcionar, porque debes tener capital. Debes tener capital, o sea, debes tener bastante oro para poder ganar más oro. Cuanto más oro tú tengas, más oro sacarás. Y eso es lo que hemos estado viendo con este compañero. Quería hacer este video para explicar que hacer oro no es difícil. Una vez tú tienes algo de oro, lo puedes ir trabajando para sacar más y más oro. Y es lo que hace él, y quiero que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa con este compañero es que tiene alrededor de, como pudieron ver, 44 millones de oro. Lo que el compañero hace con ese oro es, gasta alrededor de 3 millones y de esta forma tiene la facilidad de recuperar alrededor de un 40%, 50% de sus ganancias. Si invierte 3 millones, gana 1.5. Si invierte 5 millones, gasta o termina, obteniendo 2.5 millones y así sucesivamente. La cantidad de legendarios que crea, teniendo en cuenta la cantidad de oro que invierte, le termina permitiendo recuperar bastante dinero. No es la única forma, como pueden ver, ya que aquí pueden ver que simplemente si tú creas 2 legendarios, recuperarás un porcentaje de tu dinero. Si creas 3, ganas más oro. Si creas 4, ganas más oro. Y así, él crea muchos, crea alrededor de 37 legendarios y por eso sus ganancias se ven multiplicadas por 37, ¿no? Haciendo que su 40% de ganancias sea viable. Entonces, esto es básicamente para resumir. Tú me dirás, Dantaes, pero yo no tengo tanto dinero. ¿Cómo puedo lograr algo así? No tienes que empezar como lo hizo el compañero, invirtiendo 3, 4 millones. Puedes empezar con 200k, 300k y no con inversiones tan fuertes como legendarios. Puedes empezar con, por ejemplo, comprar menas, revenderlas, lo cual se le conoce como flick, comprar varias menas, convertirlas simplemente en esencias y en gemas y revenderlas. Puedes agarrar, puedes crear un legendario, solo uno, o sea, él crea 37, pero tú puedes empezar creando uno de rango 6, ganarás algo de dinero, intentas esforzarte y ahora creas 2, ganarás más oro, ahora creas 3 y así sucesivamente. Tu ganancia de oro va a aumentar en relación a la cantidad de oro que inviertas. Eso se le llama invertir. Si tú inviertes una gran cantidad de dinero, también puedes flipear, que se llama comprar todos los materiales para revenderlos a un precio mayor, terminaría sacando igualmente bastantes ganancias, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que quiero que entiendan, que hacer oro no es difícil y cuando tienes variedad o una gran cantidad de artículos, estos a largo plazo se terminan vendiendo. Si te gustaría saber otros métodos que hay en el canal para poder hacer oro sin farmear, porque lo que él hace es oro sin farmear, invierte su dinero
Y lo que hace con este dinero es agarrar y convertirlo en artículos que revende para sacar más oro. Entonces, si a ti te gustaría hacer algo similar, pero no a esa escala, pero sí ir empezando poco a poco, en la descripción y también en las tarjetas te estoy dejando la guía y la lista de producción de oro sin farmear. Ahí tenemos métodos con respecto a los boes, con respecto a gemas de joyería, también tenemos métodos de alquimia que a ti te pueden servir para este propósito. ¿De acuerdo? En este caso igualmente vamos a hacer un ejemplo similar de cómo este compañero lo hizo, ya que él simplemente creó los legendarios para sacar, repito, dicha cantidad. Ahora, tú me dirás que esto es clickbait o que es mentira. No, no, no. O sea, aquí pudieron ver las capturas de cuánto oro gana, y sí es posible. Solamente miren la cantidad de artículos que vende. 50 legendarios. Tiene oro para crear esos legendarios. Y ahora que él hizo 7 millones, recuperando los 5 millones que invirtió y ganando 2 millones, ahora con esos 2 millones tiene la facilidad de seguir haciendo inversiones cada vez más y más grandes. Así es como hace oro. ¿Sabes otro método para poder hacer oro de esta misma cantidad si tuvieras al menos 2 millones de oro invertidos? Puedes comprar legendarios, puedes comprar artículos de Ragnaros, por ejemplo, de Ragnaros, comprarlos todos y revenderlos en otro reino. Esa es otra forma de poder hacer dinero, comprando artículos económicos en un reino para revenderlos en un reino mucho más grande. Que de hecho no se descartaría que también sea la estrategia de este compañero. Él, en vez de agarrar y comprar sus crafteos, los puede comprar de otro reino. Los compra bastantes legendarios y los revende en un reino americano. Con mascotas se puede hacer lo mismo. También se puede hacer con boes de la banda. Tú puedes comprar todos esos artículos y revenderlos, no desde el mismo reino, sino comprarlos en un reino más económicos, que en este caso, vuelvo y reitero, sería Ragnaros. Ahora, tú me dirás, ¿estos métodos funcionarían en Ragnaros? Obviamente no. Ragnaros tiene una muy mala economía. Lo que usemos en Ragnaros es agarrar y comprar todo para revenderlo a un precio mucho mayor. No vale la pena hacerlo en ese reino por la gran oferta que tenemos, y también, claro, que no sería viable porque la competencia también es muy alta, muy alta. Entonces no es viable, no es prudente para nada. O sea, al final terminarías perdiendo mucho oro. Pero bueno, este video es simplemente para informar. Yo le pregunté al compañero si podía hacer un video, ¿no?, del tema de cómo es que hizo tanto dinero, y repito, o sea, no es difícil, es completamente entendible. Ahí, como pueden ver, yo le estaba pidiendo también imágenes para verificar si era real o no, y me pasó la del nombre de sus PJs. A su vez también, como nos menciona, ahí podemos ver que él termina ganando 40-50%, y yo le pregunto cuánto invirtió, ya que yo menciono 3 millones porque las ganancias terminan siendo esa. Cuando uno invierte una gran cantidad de oro, termina recuperando la mitad, ¿de acuerdo? Más o menos, o puedes recuperar inclusive más, dependiendo de tu suerte y del reino en el que te encuentres. Yo, en lo personal, si van a vender componentes de Shadowland, los reinos llenos sería mejor. No recomendamos reinos, no es porque es algo malo, simplemente que cada uno tiene que buscar su propio reino para poder hacer oro, y sería pues lo más práctico. Igualmente, ¿no? Aquí podemos ir viendo otras novedades. Él menciona, tiene 20 millones así en otro lado, porque le pedía, ¿no?, más capturas si tuviera, pero no, o sea, no es necesario. El asunto es de que ya pudieron ver, ¿no? Y claro, es básicamente para poder responder estas dudas, ya que algunos chicos sí se veían sorprendidos por la cantidad de dinero que tiene. Y este video es para si tú eres nuevo, entiendas que esa cantidad no es difícil cuando haces inversiones. El problema que muchos quizá tengan es que el oro que inmediatamente adquieren, agarran y lo convierten en saldo. Al ya no tener oro que invertir y solamente dedicarte a farmear, pues obviamente terminas sacando menos ingresos. O sea, tú intenta guardar algo de oro, trabájalo, juega con ese oro, intenta jugar con la subasta, comprando artículos, revendiéndolos, no para mejorar la economía de tu reino, sino para tú mismo sacarle beneficio, de precios muy económicos o de crafteos que son mucho más caros. Así que bueno, ese sería el video del día de hoy. Espero pues que haya quedado claro, ¿no?, con respecto a cómo es que lo hizo. Si tienes dudas, consultas, déjalo saber en los comentarios, y gracias por estar presente en el canal. Suscríbete para más contenido y nos vemos en un siguiente video.